Verso clave, hermanos, ahí está, hermanos, segunda de Timoteo 2:13, hermanos. Si fuéramos, y todos juntos, hermanos, 2:13, leamos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Entonces, hermanos, ¿verdad? Qué tremenda bendición, hermanos, ¿verdad? Que Dios, a pesar de que no merecemos, hermanos, nos ofrece, hermanos, ¿verdad? Esperanza. Nos ofrece, hermanos, consuelo. Nos ofrece, hermanos, también, hermanos, ¿verdad? De tener una relación cerca de Dios, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su fidelidad es grande, hermanos. Dios no rechaza, hermanos, ¿verdad? Aquel que tanto le clame y le necesita, hermanos. Es importante, hermanos, ¿verdad? La fidelidad de Dios, hermanos. Depende de la gracia redentora de Dios, hermanos. Depende de su naturaleza, hermanos. No depende de nuestras acciones. Amén, hermanos. No depende de cómo somos. No depende, hermanos, de cómo nos portamos, hermanos. Dios todavía dice, permanece fiel, hermanos. Dios permanece fiel, hermanos. Y saben, este día, en esta mañana, hermanos, ¿verdad? El Señor le ama, hermanos, porque usted está aquí, hermanos. El Señor está contento porque usted está aquí, hermanos. La fidelidad de Dios se hace presente para ayudarle, para otorgarle esperanza, vida, para otorgarle a usted, hermano, la bendición que Dios tiene preparada. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios, hermanos, es inquebrantable, hermanos. Inquebrantable, hermanos. Es el Dios que nunca falla. Es el Dios, hermanos, que no nos da la espalda, hermanos. Él sigue permaneciendo fiel. Amén, hermanos. Porque su fidelidad es inquebrantable, hermanos, ¿verdad? Inquebrantable. Nos recuerda, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, aquí, hermanos, a Timoteo. Aunque nosotros podamos ser infieles, Dios es fiel en su naturaleza. Dios es fiel en sus promesas. La fidelidad de Dios, hermanos, es un tema central, importante en la vida del creyente, en la vida del que le ama, en la vida del que le busca. Subrayando, hermanos, ¿verdad? También su compromiso con nosotros, que Dios nunca flaquea, que Dios nunca se desvanece. Incluso, hermano, en nuestra debilidad, Dios todavía sigue siendo fiel. Amén, hermanos. Sigue siendo fiel, hermanos. Y eso, hermanos, ¿verdad? Es grande para con nosotros, hermanos. En un momento de duda, en un momento de desánimo, en un momento, hermanos, ¿verdad? Que también, hermanos, ¿verdad? Nosotros pudiéramos debilitarnos, todavía podemos contar con la presencia de Dios, hermano, a nuestro lado para pedirle, para también buscarle, hermanos, y que también Dios nos guíe a seguir hacia adelante. Vamos a ver estos puntos importantes, hermanos. Cuando nosotros fallamos, hermanos. Cuando nosotros fallamos, Dios sabe bien claramente que nuestra naturaleza humana, hermanos, somos fallables. En nuestra naturaleza humana, hermanos, somos pecadores. En nuestra naturaleza humana, hermanos, somos débiles. Dios lo sabe, hermanos. Dios no hizo robots. Dios no hizo máquinas. Dios no hizo, hermanos, ¿verdad? Allí una computadora en nosotros, hermanos. Dios nos hizo conforme a su imagen, a su semejanza, hermanos, y Dios nos dio un libre albedrío, y Dios sabe que vamos a fallar, hermano. Dios sabe que somos humanos, amén. Perdón, nos equivocamos, hermanos, y flaqueamos. Entonces, cuando nosotros fallamos en nuestra naturaleza humana, hermanos, fallamos, nos podemos equivocar, pero Dios nunca falla, hermanos. Dios nunca falla. La naturaleza de Dios es completamente diferente a la nuestra, hermanos. La naturaleza de Dios es perdonar, es amar. La naturaleza de Dios, hermanos, es tan grande, inmensurablemente grande, hermanos. Y sabe, Dios es fiel, permanece fiel, hermano. Dios no nos da la espalda, hermanos. Amén, hermanos. La naturaleza de Dios es hacerse presente. Amén, hermanos. Porque eso es, hermanos, la naturaleza de Dios. Él es fiel, es firme y es constante en su manera natural, divina de ser Dios, hermanos. Sin importar nuestras circunstancias,
sin importar nuestras acciones, nuestras conductas. Hermanos, la naturaleza divina de Dios depende, hermanos, de quién es Dios, hermano. Cuán grande es Dios, cuán misericordioso. Dice, es tardo para la ira y grande en misericordia es nuestro Dios, hermanos. Él es grande, hermanos, si no entendemos estas cosas, hermanos. Entonces existen circunstancias, hermanos, en las que a veces, aunque nos falta la fe, hermanos, circunstancias, hermanos, en que a veces desfallecemos, hermano, nos da miedo, nos debilitamos, nos quedamos atemorizados, a veces hasta dormidos, nos quedamos, hermanos, de una manera, hermanos, a veces, hermanos, ¿verdad? Hermanos, alejados, pero Dios sigue siendo fiel, hermanos, amén. Dios sigue siendo fiel. Mira, hermanos, Hebreos 10:23, hermanos, vamos rapidito a Hebreos 10:23, mirando la fidelidad y la grandeza de Dios, hermanos. En Hebreos 10:23 nos enseña la palabra de Dios. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, hermanos. Amén, hermanos. Fiel es el que nos dijo, hermanos, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Aunque seas inconstante, aunque seas rebelde, aunque seas ingrato, seré fiel todavía, dice el Señor. Hermanos, ¿verdad? Merecemos, hermanos, esa grandeza, esa fidelidad, ese amor tan grande, hermanos. Pero fiel es, hermanos, el que prometió, hermanos. Esto nos da, hermanos, a nosotros, hermanos, ¿verdad? Un ánimo, hermanos, ¿verdad? Progresivo, hermanos, a mantenernos firmes sin fluctuar, hermanos. Sin titubear, hermanos. Sin manos dudar, hermanos, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Quiere decir que cuando esté agüitado, desanimado, un día cohibido, un día apagado, aparruchurado, piense que ahí la fidelidad de Dios, ahí está para ayudarlo, para levantarlo. Tenemos la gracia redentora de Dios, hermanos, para no terminar, hermanos, en el fracaso. Amén, hermanos. No hay por qué terminar en el fracaso. No hay por qué terminar, hermanos, ¿verdad? En la derrota. No hay por qué terminar, hermanos, en el desvío, porque fiel es el que lo prometió, hermanos. Fiel es el que nos prometió, hermanos. Nos dice, hermanos, que es importante, hermanos, estar santificados en su palabra, hermanos, y en su verdad, porque su palabra es verdad. Su palabra es fiel, es poderosa. No deberíamos ni pensar en el pensamiento, hermanos, de dudar, hermanos, que Dios un día pudiera olvidar de nosotros. Dios un día pudiera, hermanos, dejarnos al olvido, hermanos. No, hermanos, porque Dios es fiel y si fiel es el que lo prometió, hermanos. Dios es firmemente, hermanos, en su palabra. Él es el verbo, ser marcado por la firmeza, por la determinación, hermanos, y también, hermanos, por la disposición que Dios tiene para nosotros acercarse, para que nosotros nos acerquemos hacia Él. Número 2, Dios siempre cumple sus promesas, hermanos. Dios siempre cumple sus promesas, hermanos. Dijo, les enviaría un Salvador, hermanos, y nos mandó a Jesucristo. Amén, hermanos. Cumplió su promesa, hermanos. La promesa de Dios, hermano, resucitaría al tercer día, hermano. Resucitó, se ha cumplido la promesa, hermanos, de Dios, hermanos, a través de Jesucristo hecho carne. También, hermano, Jesucristo nos dijo que volverá y va a venir, hermanos, pronto por su iglesia, hermano. Jesús no tarda por venir, hermano. Él es fiel el que lo dijo. Amén, hermanos. Ya muy pronto, hermanos, ¿verdad? Está el tiempo de su venida, hermanos. Quizás, hermanos, en estos momentos te encuentras en dudas acerca de las promesas de Dios. Pero es tiempo, hermanos, ¿verdad?, de echar adelante nuestra fe, hermanos. Mientras que Jesús hablaba, vinieron de parte del principal de la sinagoga y le dicen, tu hija ha muerto. Les dijo, no molestes al maestro. Vamos a Marcos 5:36. Marcos 5:36. Mira, hermano, las promesas de la palabra de Dios, hermanos. Mateo, Marcos 5:36.
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente, hermanos. Hermanos, es importante, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y, ¿qué, hermanos? Andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diese de comer. Oh, hermanos, qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Es el poder de Dios, hermanos. Qué tremendo, hermano, y qué grandiosa es la palabra de Dios, hermanos, que a su palabra, hermanos, hay obediencia, hermanos. La vida renace, la vida regresa, la vida, hermano, una vez más vuelve, hermanos, a avanzar hacia adelante, porque fiel es el que lo prometió, hermanos. Amén, hermano. Dios siempre cumple sus promesas, hermanos. Dios es fiel, hermanos, en su carácter con que se identifica, dice la Biblia, pero fiel es el Señor, hermanos. Fiel es el Señor, hermanos. Oh, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios describe, hermanos, la fidelidad de Jesucristo, la fidelidad de Dios, hermano. No hay nada que podamos nosotros recalcarle a Dios, recalcarle a su palabra. Señor, tú me dijiste y no cumpliste. No, hermanos, todo lo ha cumplido conforme a su palabra. Y todo lo seguirá cumpliendo, porque fiel es el que lo prometió, hermanos. Fiel es el que lo prometió. Segunda de Tesalonicenses 3:3, hermanos. Mire, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén, hermanos. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Hermanos, de cuántas cosas nos ha guardado Dios, hermanos. Amén, hermanos. El mal ha querido destruirnos, hermanos. Ha querido destruir y desbaratar tu vida, tu hogar, tu familia. Pero fiel es el que lo prometió: estaré contigo todos los días. Nunca te dejaré, dice el Señor. Te guardaré y te cuidaré con la diestra de mi justicia, hermanos. Amén, hermanos. Aún, hermanos, le dijo a Simón: Simón, dice, Satanás, el diablo, me ha pedido zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti. Hermanos, cuántas veces nos cuida Dios, hermanos. Cuántas veces, hermanos, ¿verdad? Dios ahí está presente para cuidarnos, hermano, de una caída fea, de un, hermano, ¿verdad? Estrellarnos, hermanos, ahí espiritualmente, hermano, de fracasar, de caer, de ser destruidos, hermano. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, hermanos. Amén, hermanos. Si Dios, hermanos, permitiera abrir nuestros ojos un ratito para ver cuánta maldad tiene el enemigo para querernos destruir, hermanos, nos espantaríamos, hermanos. Pero fiel es el que prometió cuidarnos. Fiel es el que prometió estar con nosotros todos los días, hermano, cuando va al trabajo, al estar en su casa, al estar allá, hermanos, en cualquier lugar, en la escuela, nuestros hijos, hermanos. Usted no sabe el enemigo con cuánta maldad está, como león rugiente, para devorarnos, destruirnos, hermanos. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
nos cuidará y nos guardará del mal, hermanos. Oh, hermanos, es importante, hermanos, saber, hermanos, la grandeza de Dios. Que la duda no llegue, hermanos, a poder pensar que simple y sencillamente, hermanos, a Dios es simplemente, hermanos, ¿verdad? Su ayuda, su poder es lo más, un momento nomás, o es un simplemente nada más, hermanos, a un porcentaje, pero no, hermanos, es grandemente poderoso. Dios siempre cumple sus promesas, Dios es fiel, su carácter con que se identifica, hermanos. Amén. Deuteronomio 7:9, vamos allá, hermanos, a Deuteronomio 7:9. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, la grandeza de Dios se nos hace presentes a través de su palabra. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios ¿qué? Fiel, hermano. Que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas? 1000 generaciones, hermanos. Qué bendición. ¿Te acuerdas cómo decía el Señor, verdad, hermanos, en muchos versículos, hermanos? Por causa y por amor de David, no castigaré a mi pueblo. Por causa de David, hermanos, ¿verdad? Dile, hermano, por generaciones David le amó a Dios, David amó a Dios, Dios fue fiel y fue fiel aun cuando David no estaba con las siguientes generaciones de David, hermano. Dice hasta 1000 generaciones, hermanos. Sí, hermanos, que si amamos a Dios, hermanos, si guardamos el pacto y la misericordia, dice a los que le aman, y guardamos sus mandamientos hasta 1000 generaciones, Él seguirá siendo fiel, hermanos. Amén, hermanos. Seguirá siendo fiel, hermanos. Oh, hermanos, esto es, hermanos, grandioso, hermanos. Deuteronomio 31:8, hermanos. Vamos ahí. 31:8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, hermanos. Amén, hermanos. Es tiempo, hermanos, de mantenernos, hermanos, ¿verdad? Firmes, hermanos. No temas ni te intimides, hermanos, porque la fidelidad de Dios ahí está presentes cuando le necesitamos, cuando le clamamos, cuando le buscamos. La fidelidad de Dios se hace presente, hermanos, aunque no merezcamos. Fiel es el que lo prometió. Amén, hermanos. A veces no entendemos, hermanos, ¿verdad? Cómo la gracia de Dios, hermanos, se hace presente y vamos con miedo en nuestra naturaleza, una cita, una corte, migración, hermanos, vamos asustados, temblando, hermanos. Y mira, cuando salimos decimos, qué grande es nuestro Dios, hermanos. Wow. Qué grande es, hermanos, ¿verdad? El poder de Dios, hermanos. Por esta razón tenemos que caminar confiados, vivir confiados, hermanos, saber, hermanos, que Dios es fiel, Dios se hace presente, Dios está, hermanos, a nuestro favor, Dios está siempre con nosotros, hermanos, aunque las cosas, hermanos, se vean a veces difíciles, aunque las cosas veamos que no podemos, pero fiel es el que lo prometió. Dios es fiel todavía, hermanos. Amén, hermanos. Las promesas de Dios, hermanos, permanecen fieles a través de los años, a través de los siglos, hermanos. Aunque el mundo cambie, Dios no cambia. Es el mismo yo, ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Las promesas de Dios ofrecen estabilidad y confianza, hermanos. Amén. Nahum 1:7. Vamos a Nahum, los profetas menores 1:7. Las promesas de Dios son fieles, firmes, hermanos, y permanecen para siempre, hermanos. Nahum
Después de Miqueas siguen Nahum 1:7, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Jehová es bueno. Amén. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, hermanos. Mira qué bueno es Dios, hermanos. La fortaleza en el día de la angustia, hermanos. Él es quien nos fortalece, Él es quien nos calma, nos tranquiliza, nos pone paz para que este corazón no desvalle, no se desfallezca, hermano, y podamos, hermanos, ser, hermanos, confortados en la gracia y la misericordia de Dios, porque Jehová es bueno, hermanos. Amén. Fortaleza en el día de la angustia, hermanos. ¿Cuántas veces no te has angustiado, hermano, que ves el reloj, ya son las 11:30, las 2, tus hijos no llegan, hermano, y empieza la angustia, hermanos? Empiezan, hermano, los malos ahí, pensamiento, empieza, hermano, luego que suena el teléfono y está nervioso pensando lo peor, hermano. Sabe, hermano, tengamos paz, tranquilidad, fe, hermanos, en nuestro Dios, porque, hermano, Él es bueno en el tiempo de la angustia, hermanos. Amén, hermanos. Jehová es bueno, hermanos. Y las promesas de Dios ofrecen estabilidad y confianza, hermanos. Estabilidad y confianza. Es que no se trata de lo que dice el hombre. No se trata de lo que el hombre ya, hermanos, ha declarado. No, se trata de lo que Dios dice, hermanos. Amén, hermanos. Se trata de lo que Dios va a hacer. Se trata de lo que Dios tiene, hermano, preparado para nosotros. Aunque se levanten ejércitos, aunque se levanten, hermano, multitudes en contra de nosotros, Dios todavía sigue siendo fiel. Amén, hermanos. Sigue siendo fiel en el tiempo de la angustia, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces no estamos angustiados? Gracias. Cuando nos llega, hermanos, ¿verdad? Ahí una carta, hermanos, ¿verdad? Ahí una notificación, hermanos, ¿verdad? Que no es buena. Ya nos angustiamos, empezamos a comer las uñas, hermano, empezamos a jalarnos los cabellos, hermano, empezamos, hermano, a ponernos todos nerviosos, hermano, nos estamos olvidando de las promesas de Dios, hermano. Amén. Las promesas de Dios, su fidelidad en el tiempo de angustia, porque fiel es el que lo prometió. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Es nuestro escudo, hermanos. Es nuestra fortaleza, es en que nosotros nos protegemos cuando viene, hermano, hacia nosotros, hermanos, ¿verdad? Allí, hermanos, ¿verdad? El opresor, hermanos, hacia nuestras vidas. Entonces, hermanos, las promesas de Dios nos ofrecen estabilidad y confianza, hermanos. Amén, hermanos. Las promesas de Dios. Estabilidad y confianza, hermanos. Amén. Alguien que confía en Dios de todo su corazón, hermanos. Amén. Dios es el que te cuidará de ti, de tu esposa, de tus hijos, de tus vacas, de tu ganado, tus gallinas, tus gallos, todo lo que tengas, hermano. Amén. Pero que no confía en Dios, hermano, está poniendo un montón de cámaras ahí por todos lados, hermano. Cámara aquí, cámara allá, cámara adentro, cámara acá, por todos lados, hermano. Hay que confiar en Dios, hermano, en su palabra. Amén. Y sientes ahí un tantito, ay, no estarán metiéndose ahí en mi casa, a ver, voy a ver, ahí está, hermano. Y nunca te da tiempo, siempre el celular, y nunca en la Biblia, nunca en la palabra de Dios, nunca en confiar en Dios, en su promesa y en su palabra, hermano. El hombre es tan celoso que hasta le ponen detector al carro de su esposo, hermano, el navegador, a ver para dónde se va, para dónde anda, hermano, a la esposa, hermano, bien desconfiados, bien celosos, hermanos. Bueno es confiar en Dios y en su palabra. Luego le estás llamando y llamando, y luego si no te contesta, uy, hermano, está seguro, ¿por dónde andaré que no me conteste? Y se enoja, y ya estás todo mal encarado y todo. No, hermano, te roba la paz, hermano, de tu corazón. Pero qué tranquilidad es confiar en Dios. Si la esposa confía en Dios y el esposo confía en Dios, hermanos, si los dos confían en Dios, hermano, bueno es confiar en Jehová, hermanos, amén.
No andar de enfadoso ahí, hermano. Hermano, también la mujer, hermano, tiene ocupaciones. También ella tiene que hacer. También ella tiene que estar también, hermano, ahí ocupada, hermano. Entonces, hermano, bueno es confiar en Jehová, hermanos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la desconfianza es mala, hermanos. La fidelidad de Dios, hermanos, se va, hermanos, viendo más claramente, hermanos, a través de la evidencia de su fidelidad. Podemos ver más claramente, hermanos, el cuidado de Dios con nosotros, hermanos. Mira, hermanos, ahí en Colosenses 1:14, hermanos. Colosenses 1:14, hermanos. La fidelidad es la evidencia, hermanos, una evidencia de su fidelidad. A ver, compruébamelo. Bueno, vamos a ver la Biblia, la evidencia de su fidelidad, hermanos. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es una evidencia, hermanos, que tenemos redención. Esa es una evidencia de su fidelidad, de que Dios nos perdona, hermanos, cuando le pedimos de todo nuestro corazón. Es una evidencia de la fidelidad y el amor de Dios, hermanos. Amén. Es la evidencia que podemos encontrar en nuestra vida. 1 Timoteo 2:6. 1 Timoteo 2:6. Hermano, hay muchas evidencias de cómo podemos ver la fidelidad de Dios en nuestra vida. 1 Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, hermanos. Fíjate, esa es otra evidencia, hermanos, que se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, hermanos. Hermanos, la fidelidad de Dios se demuestra a través de muchas áreas, hermanos, en nuestra vida. En momentos de prueba, hermanos, Jesús es la prueba viviente de la fidelidad de Dios. Es la prueba viviente de la fidelidad de Dios, hermanos. Amén. Ya dijimos, hermanos, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La prueba viviente de la fidelidad de Dios, hermanos. Amén. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, hermanos. Marcos, hermanos, 8:34, hermanos. Marcos 8:34. Estamos viendo, hermanos, ¿verdad? Versículos, hermanos, con principios bíblicos de la fidelidad de Dios, hermanos. 8:34. Marcos 8:34. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leerlo, hermanos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, hermanos. Hermanos, ¿verdad? La evidencia, hermanos, de que Él cargó la cruz por nuestros pecados, hermanos. Fue hasta la cruz del Calvario a morir por nosotros, hermanos. Una evidencia de su fidelidad, de su amor, de su entrega por nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, esto nos invita, hermanos, a que nosotros, hermanos, respondamos a Dios con gratitud y con confianza. Responder a Dios con gratitud, con agradecimiento y confianza, hermano. Lo menos que deberíamos de hacer es darle gracias a Dios. Lo menos que deberíamos de hacer, hermanos, ¿verdad? Es tener confianza, hermanos, hacia Dios. Y hermanos, ¿por qué? Porque nos habla la fidelidad de Dios. Es un pilar en nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque nos dice Timoteo, ya lo leímos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén.
ocasión un hermano me hizo una pregunta: a ver, pastor, ¿qué hay algo que Dios no puede hacer? Yo me quedé diciendo: pues Él todo lo puede. No hay algo, pastor, que Dios no puede hacer. ¿Qué será? Que Dios, bueno, no va a dejar entrar al cielo a un pecador que no se arrepintió y sin que sí, eso es verdad, pero hay algo que Dios no puede hacer. ¿Qué es? Y ahí está en la Biblia, hermano. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel, hermanos. Amén. Hermanos, uno se ha fallado a uno mismo, hermanos, muchas veces. Se ha negado a sí mismo muchas veces, hermanos. ¿Cuántas veces quedamos de ir y le fallamos a Dios y no fuimos, no llegamos? Pero hermanos, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo misericordioso. No puede negarse a sí mismo porque uno le menosprecie, porque uno no vino, porque uno le dio la espalda, porque uno cayó en pecado, porque uno se fue, hermano. Dios no puede negarse. Él sigue siendo fiel, hermanos. Amén, hermanos. Si fuéramos infieles, Dios permanece fiel, hermanos. Uy, hermanos, ¿verdad? Qué grandeza, hermanos, ¿verdad? Más grande que podemos encontrar en la palabra de Dios, la fidelidad de Dios, hermanos. El hombre te puede fallar, hermanos. Yo te puedo fallar, pero Dios nunca, hermanos, nos va a fallar, porque fiel es el que lo prometió, hermanos. Fiel es el que lo prometió, hermanos. Aun cuando emprendemos, hermanos, pruebas o errores en nuestra vida, hermanos, Dios permanece fiel. Podemos confiar, hermanos, en que su lealtad y su compromiso hacia nosotros, hermanos, nunca nos abandonará, hermanos. Es como el hijo pródigo, hermanos, que fue a su padre y le dijo: Padre, dame mi herencia, lo que me corresponde. Su padre se la dio, fue y se gastó todo, hermanos, en malas cosas, hermanos, sin valorar el amor del padre, sin valorar su gran corazón, hermanos. Se gastó todo, hermanos. Dice que cuando tuvo hambre y que comió con las algarrobas de los cerdos, hermanos, ahí dice que se acordó, dice: mejor comería mejor en la mesa de los siervos de mi padre. Me levantaré e iré. Me levantaré e iré. Quizá mi padre me pueda perdonar, quizá mi padre me pueda dar un espacio, aunque sea ahí con los campesinos, con los siervos. Quizá mi padre tenga compasión y misericordia. Y dice que cuando iba, hermanos, ¿verdad? Y se acercó y lo vio, hermanos, ¿verdad? A lo lejos que se acercaba. Mandaron rápido. Ve, dice, le dijo a su siervo. Ve, dice, busca, dice, unas ropas para mi hijo. Y pone un anillo en su mano. Hermano, ¿verdad? Y lo sentó a su mesa, hermanos. Y lo abrazó y lo besó, se regocijó, hermanos, porque había regresado su hijo, que era el hijo pródigo, hermano. Fíjate, hermanos, ¿verdad? El gran amor. ¿Cuánto más amor no tendrá Dios para con nosotros, hermanos? Cuando regresamos, cuando permanecemos, porque Dios permanece fiel, hermanos. La diferencia de que aquel que nunca regresó, hermanos, aunque nunca regresó, aunque nunca se acordó, hermanos, pero Dios sigue siendo fiel, esperando que un día regrese o se acerque a Dios, hermanos. Tal vez, hermanos, ¿verdad? La vida nos ha golpeado duramente, hermanos. Hermanos, encontrar consuelo, esperanza, hermanos, en nuestra relación con Dios es lo mejor que pudiéramos hacer. Recuerda que su fidelidad no depende de nuestras acciones, hermanos. No depende de cómo somos. Depende de su amor, de su gracia y de su misericordia, hermanos. Él nunca quitará nuestro nombre del libro de la vida, hermanos, porque fiel es el que lo prometió, hermano. No es como nosotros, hermano. Te enojas ahí, lo vas y le quitas el papel del carro, el título, le quitas las llaves, o le quitas, hermano, ahí ya, o lo sacas, o lo corres, o no, hermano. Dios no es así.
Amén, hermano. Dios permanece fiel, hermanos. Dios permanece fiel. Fíjate el precio tan grande de la sangre preciosa de Jesucristo, hermanos, que nos compró con su preciosa sangre. Le costamos su sangre, hermanos. No es cualquier cosa, hermanos. Fue mucho más que todo el oro del cielo y de la tierra, hermanos. Le costamos la sangre preciosa de Jesucristo, hermanos. Por eso una vez que Dios nos perdona, nos salva y nos da vida eterna, escribe nuestro nombre en el libro de la vida, nunca más nos borra de ese libro, hermanos. Amén. Nunca más. Sí, dice, pues si no te arrepentieres, quitaré el candelero de delante de ti y lo daré a otro. A lo mejor la bendición, hermano, que menospreciamos y no la queremos, es verdad, hermano, se la da a alguien más que sí la quiere, hermanos. Pero la salvación es eterna, hermanos. La salvación es por siempre, hermanos, y para siempre, hermanos. Por eso asegúrese bien, hermano, que tiene a Cristo Jesús en su corazón, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. En nuestra capacidad, hermanos, humana, no entendemos, hermanos, por qué nuestra ingratitud, y todavía Dios es bueno. Y todavía Dios nos ama. Porque su fidelidad es más grande que todas las cosas que podemos pensar en esta vida, hermanos. Y nuestra mente no es la mente de Dios, hermanos. La mente de Dios es diferente, hermanos. Esa es su naturaleza, hermanos. Ser fiel. Ser misericordioso, ser bueno, hermanos. Esa es la naturaleza de Dios, ser compasivo, hermanos. Hermanos, por esta razón, hermanos, no estemos, hermanos, aquí, hermanos, de tal manera forzados, sino que vengamos, estemos, hermanos, porque la fidelidad de Dios, aunque nos ama, aunque se haga presente, hermanos, aquí está con nosotros. Dice, no te dejaré ni te desampararé, todos los días de tu vida estaré contigo. La fidelidad de Dios es grande, hermanos. Amén, hermanos. Y permanece por siempre y para siempre, hermanos. Amén, hermanos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera Tesalonicenses 5:24, hermanos, vamos ahí. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, estas dos palabras de fidelidad, hermanos, es porque primeramente hay un llamado, hermanos, de parte de Dios, hermanos. Dios nos llama a ser fieles al Señor. Seamos fieles al Señor, el cual también lo hará. Amén. Dice que si le negáramos, Él nos negará un día, hermanos. Pero, hermanos, si permanecemos fieles, hermanos, Él permanece fiel. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, hermanos. Pudiera decir, pues, bueno, como no me quieren, como no quieren nada conmigo, pues me voy a olvidar de ustedes. Pero no nos dice así. Nos dice que Él sigue permaneciendo fiel, hermanos. Amén. En su amor, en su palabra, en su misericordia. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude a seguir hacia adelante, hermanos. Fieles al Señor. Mira, si somos fieles a Dios, hermanos, fieles al Señor, hermanos, seremos fieles, hermanos, a la esposa. Si la esposa es fiel a Dios, ama a Dios, hermano, fiel al esposo. Eso no cabe la menor duda, hermanos. Pero si al Señor ni siquiera lo amamos, ni le somos fieles, hermanos, lo tomamos en poco, lo menospreciamos, ¿qué será un día, hermanos? Hacia el cónyuge, hacia el esposo, la esposa o hacia los hijos, hermanos.
No hay nada más, hermanos, ¿verdad? No hay nada más, hermanos, en nuestra vida, hermanos. Fuerte, hermanos, que podamos ser fieles a Dios, hermanos. Amén. Si yo le fallara a mi esposa, el primero que le fallo es a Dios, hermanos. Amén. Pero soy fiel al Señor, amo al Señor, a su palabra, hermano. También voy a amar a mi esposa, voy a amar a mis hijos, voy a amar a la iglesia. En nuestro corazón, hermanos, nuestra vida debe ser primero Él, hermanos, antes que todas las cosas. Y cuando le somos fieles a Él, hermanos, no cabe la menor duda, hermanos, que en las cosas que emprendemos en nuestra vida, hermanos, te van a ir mejor, hermanos. Uy, este es fiel en su trabajo, fiel en su horario, este no me falla, hermano. Cuentan contigo, hermanos. Porque sabe, hermanos, la fidelidad de ese hombre, hermanos. Hoy en día es difícil encontrar hombres fieles, hombres idóneos, hombres capaces, hombres, hermanos, que se pueda confiar en ellos, hermanos. Amén. No hay mejor tranquilidad, hermanos, en la vida de alguien cuando sientes paz en tu corazón, decir confío en este, porque este es fiel, hermano. Ahí va a estar. Pero cuando, hermanos, en el corazón hay duda, hermanos, no nos queda más que confiar en Dios, hermanos, en su palabra y en su poder, porque Él es fiel y Él tiene el control de todas las cosas, hermanos. Amén, hermanos. Tiene el control de todas las cosas, hermanos. Aún de las cosas malas, de las cosas buenas, de las cosas difíciles, de las cosas fáciles, de todo Dios tiene el control. Cuando confiamos en Él y confiamos en su palabra, hermanos. Hermanos, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué más podemos hacer? Señor, yo no sé, pero tú sí sabes, Señor. Tú eres fiel, Señor. Yo te he fallado muchas veces, Señor, pero tú eres fiel, Señor. Usted lo prometió. Usted nos guardará y nos cuidará conforme a su misericordia, sin Dios. Y sigamos hacia adelante porque Dios es fiel, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, en esta tardecita, hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por su palabra que escuchamos y ver la fidelidad de Dios, cuán grande, cuán maravilloso, cuán hermoso es nuestro Dios. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Gracias por su fidelidad, mi Dios. Gracias por su amor. Aunque muchas veces te fallamos, te sigue fiel todavía en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, a continuar fieles, firmes en sus promesas, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús por matrimonios fieles, Señor. Vidas fieles delante de ti. Por fidelidad, Señor, hacia ti, mi Dios, no hacia el hombre. Ayúdanos a que todo lo que hagamos sea para ti, mi Dios, con amor, con sencillez, con confianza y con madurez, Padre. Gracias por mis hermanos, por las familias, por la iglesia, nuestros hermanos, nuestros jóvenes. Oh, en estos días qué difícil es, Señor, enfrentar, Señor, tantas cosas y aún así seguir fieles a ti, mi Dios, a lo que amamos en esta vida, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, Padre, a no tirar la toalla, mi Dios, a no desmayar, a no desfallecer, más bien a permanecer fieles, Señor. Es la mejor manera que le podemos honrar, con nuestra fidelidad y con nuestro amor y al guardar sus mandamientos. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada familia. Habrá en esta tarde alguien dijera: pastor, yo no estoy seguro, el día que muriera iría al cielo. Hoy quiero recibir a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador. Que alguien me ayude, pastor. Hoy quiero recibir a Cristo. Puedo ver tu mano. Levanta tu mano alto, alto. Que alguien te ayude. Hoy quiero recibir a Cristo.
Ore por mí, pastor, que alguien ore por mí. Hoy quiero recibir a Cristo. Nadie mirando, hermano, seguimos orando. Perdónanos, Señor, es verdad. ¿Cuántas veces, Señor, te he negado? He desobedecido o simplemente no ser la persona que tú quieres que yo sea. Perdóname, Señor. Pero gracias porque tú permaneces fiel todavía. Tu fidelidad aquí está, Señor, para fortalecerme, para amarme, para darme guía. Ayúdame, Señor, mi Dios, te necesito a seguir firme y adelante. Diría, ore por mí, pastor, ore por mí. Necesito la gracia de Dios en mi vida. Seguir fiel al Señor, Dios te bendiga. Seguir fiel a Dios, Dios te bendiga. Ore por Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Gracias, Señor, por esas decisiones, Padre. Ayúdenos, Señor Jesús, a continuar hacia adelante. Te amamos. Te damos toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús, el pueblo de Dios, decimos.